Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. Gracias por acompañarnos hoy. Tenemos una nueva historia para compartir con ustedes, así que comencemos. No te casas con alguien esperando pasar las noches despierto, repasando cada pequeña inconsistencia de sus historias. Pero esa era mi realidad. Había señales de que mi esposa, Cara, estaba teniendo una aventura afuera. Ella siempre tenía un lugar donde estar. Recados que tomaban más tiempo del debido, compras nocturnas para comprar artículos que ni siquiera necesitábamos, reuniones repentinas con amigos de los que nunca había oído hablar antes. Y cada vez que le preguntaba al respecto, ella tenía una respuesta lista, siempre tranquila, siempre razonable. Pero cuando alguien tiene una excusa para todo, es cuando empiezas a darte cuenta de que la verdad no está en lo que dice, sino en lo que se niega a decir. La mayor señal de alerta fue su teléfono. Siempre estaba en su mano o boca abajo sobre la mesa, bien cerrado con una contraseña que no tenía permitido saber. Si lo dejaba desatendido aunque fuera por un segundo, se apresuraba a agarrarlo, como si fuera una bomba de tiempo. Nunca me lo prestó, ni siquiera para algo tan simple como consultar el tiempo o hacer una llamada rápida. ¿Y la parte más rara? Borró todo. Cada mensaje, cada registro de llamadas, incluso nuestras propias conversaciones. ¿Quién hace eso? ¿Qué clase de mujer casada necesita limpiar su teléfono todos los días? No fui estúpido. Sabía que algo estaba pasando, pero saber y demostrar son dos cosas diferentes. Pensé en contratar a un investigador privado, pero seamos realistas, esos tipos cuestan dinero y no estábamos exactamente nadando en efectivo. Si quería respuestas, tenía que encontrarlas yo mismo. Entonces, comencé a observarla más de cerca, buscando patrones, inconsistencias, cualquier cosa que pudiera confirmar lo que ya sospechaba en mis entrañas. Pero ella era buena. Sentí como si estuviera persiguiendo sombras. El secreto de Cara luego queda expuesto de la peor manera posible. Una noche, uno de mis amigos me envió un enlace y me pidió que comprobara lo que acababa de ver. Hice clic en el enlace que me envió y se me dio un vuelco el estómago. Era un vídeo corto de 20 segundos de mi esposa, Cara, en una sesión íntima, desnuda y gimiendo, envuelta alrededor de otro hombre. Al principio me negué a creerlo. Más tarde entendí que su amante secreto debió haberlo publicado por error en Snapchat. Sentí que Karma simplemente decidió que era el momento. En cuestión de minutos, el vídeo se extendió más allá de Snapchat, saltando a sitios de filtraciones, foros de chismes e incluso Twitter. Extraños lo volvían a publicar, lo analizaban y hacían bromas al respecto. ¿Y la peor parte? Algunos de mis amigos ya lo habían visto antes que yo. Me enfrenté a Cara inmediatamente. Ella todavía lo negaba. Todavía fingía que no tenía idea de lo que estaba hablando. Levanté mi teléfono, le mostré la evidencia y esperé un momento. Ella se limitó a mirar, con los ojos muy abiertos y los labios temblorosos. Luego, ella se burló y sacudió la cabeza. «Es Photoshop», dijo. «Es falso. Alguien está tratando de arruinarnos». Casi me reí. Incluso ahora, con el mundo entero mirando, ¿todavía pensaba que podría mentir para salir de esto? «Photoshop», repetí, mi voz inquietantemente tranquila. «Cara, es un vídeo». Ella no tenía respuesta para eso. Ella seguía negando con la cabeza, buscando excusas, pero ninguna cantidad de mentiras podía cambiar eso. Tomé mi decisión. En medio del caos, mientras Cara todavía intentaba controlar los daños, ya me había puesto en contacto con un abogado. Solicité el divorcio inmediatamente, por infidelidad que ella financió con nuestro dinero conjunto. Intentó hablar conmigo esa noche, intentó suplicarme, pero yo no la escuchaba. En mi opinión, ella ya se había convertido en una extraña. El amor que le quedaba había muerto en el momento en que vi ese video. La mujer con la que me casé ya no estaba y lo único que quedaba era alguien a quien no reconocía. Cuando comencé el proceso de divorcio, había una última pregunta que me consumía viva. ¿El niño que había estado criando durante 2 años era siquiera mío? No quería creer que Cara pudiera traicionarme en todos los niveles, pero tal como iban las cosas, ya no podía confiar en nada. Me guardé mis sospechas mientras tomaba en secreto los pasos para realizar la prueba. Recogí algunos mechones de cabello de miles de su cepillo para ver si envié mi. Entonces esperé. El día que llegaron los resultados, no tenía idea de qué esperar. Lo abrí para ver la probabilidad de paternidad. 0%. Lo leí de nuevo. Mi cerebro se negaba a aceptar lo que veían mis ojos. ¿Lo había sabido desde el principio? ¿Importa siquiera? El daño ya estaba hecho.
Mi matrimonio estaba muerto y ahora incluso lo único lo que me había aferrado también había desaparecido. Cuando llegamos a la corte, ya no estaba interesado en escuchar nada de lo que Cara tenía que decir. Presenté los resultados de la prueba de ADN junto con el vídeo filtrado como prueba de su infidelidad. Quería que el tribunal viera con qué tipo de mujer me había casado. Cuando el juez me miró, pude ver que él también había visto este tipo de casos antes. O tal vez la pura devastación en mis ojos lo decía todo. No podía decirlo. De cualquier manera, finalizó el divorcio y con eso, quedé legalmente libre de Cara. Pero Cara estaba furiosa. Odiaba lo que obtuvo en el acuerdo, pero a mí no podría importarme menos. Ella podría haberlo tomado todo y yo aún así no me habría quedado. En ese momento, el dinero, las propiedades y los activos no significaban nada para mí. Había perdido algo mucho más grande, la vida que creía tener. Entonces, sin decirle nada más, salí de la sala del tribunal, decidido a no mirar atrás nunca más. Después del divorcio no pude quedarme en esa ciudad. Donde quiera que mirara, había un recordatorio de lo que Cara había hecho. Sabía que si me quedaba, me comería vivo. No quería lástima y no quería que la gente me dijera que sanara o perdonara. Quería distancia. Entonces hice lo único que tenía sentido. Me fui. Corté a todas las personas relacionadas con Cara. Sus amigos, su familia e incluso conocidos mutuos. Si la conocieran, no volverían a saber de mí. Borré mis redes sociales, cambié mi número y empaqué lo poco que quería llevarme. No dejé una dirección de reenvío. En lo que a esa versión de mí se refería, estaba muerto. Empezar de nuevo no fue tan liberador como a la gente le gustaba hacer parecer. Me mudé a un estado diferente, uno donde nadie sabía mi nombre, nadie conocía mi pasado y nadie había oído hablar del escándalo que destruyó mi vida. Al principio pensé que el cambio de escenario ayudaría, pero el dolor no desaparece simplemente porque estás en otro lugar. Te sigue. Se ubica en los espacios tranquilos entre tus pensamientos y te recuerda todo lo que perdiste cuando menos lo esperas. Intenté distraerme. Adquirí pasatiempos, cosas para las que nunca tuve tiempo cuando estaba casado. Trabajar la madera, hacer senderismo e incluso aprender a cocinar algo más que fideos instantáneos. Me obligué a tener una pequeña charla con los vecinos, a decir que si cuando me invitaban a tomar una cerveza, a fingir que era un tipo normal que simplemente vivía su vida. Incluso hice algunos amigos. Pero por mucho que intentara seguir adelante, había una parte de mí que todavía estaba congelada en el pasado. El amor estaba fuera de la mesa. Ya no confiaba en mí mismo. Le había entregado mi corazón a una mujer que lo quemó hasta convertirlo en cenizas y no estaba dispuesto a entregarle los pedazos a nadie más. Cada vez que pensaba en tener una cita, una voz en mi cabeza me recordaba lo estúpido que había sido antes. Así que me convencí de que esto era suficiente. Esta vida media, esta existencia cuidadosa en la que nunca permitía que nadie se acercara demasiado. Era solitario, pero al menos era seguro, y después de lo que había pasado, la seguridad era todo lo que podía soportar. Todo cambió cuando se mudó una nueva vecina. Cuando la vi por primera vez, no le di mucha importancia. Había vivido en este vecindario durante años, manteniéndome mayormente solo para mí. No era de los que iban a tocar puertas con una cesta de bienvenida. Pero, según quiso el destino, seguimos encontrándonos, primero en el buzón y luego en el supermercado. Entonces, un día, cuando cerró la puerta de su casa, llamó a mi puerta y me pidió usar mi teléfono. Esa fue la primera vez que realmente la miré. Tenía una tristeza en sus ojos, una tristeza que reconocí porque la había visto en el espejo durante años. Su nombre era Elaine. Había perdido a su marido en un accidente automovilístico hace unos años. Al principio no entró en detalles y yo no la presioné. Pero con el tiempo, a medida que nuestras conversaciones informales se convirtieron en conversaciones más largas, comenzamos a conectar. Mientras tomamos un café, supe que ella había pasado por un tipo de dolor que nunca desaparece por completo y, de alguna manera, eso también me facilitó abrirme. Por primera vez desde mi divorcio, hablé de la traición que casi me había destruido. El hijo que creía que era mío pero no lo era, la vida de la que huí. Ella no juzgó. Ella no me tuvo lástima. Ella simplemente escuchó y en su presencia sentí paz. No nos apresuramos a hacer nada. Ninguno de los dos buscaba el amor y tal vez por eso sucedió con tanta naturalidad. Empezamos a pasar más tiempo juntos, viendo películas, dando paseos, simplemente hablando. Y después de años de sentir que el amor era una trampa, finalmente me permití creer que no tenía por qué serlo. Cuando finalmente nos convertimos en algo más que amigos, todo fue tranquilo, estable y real. Con el paso de los años, construimos una vida juntos.
Y luego tuvimos una hija. Eso cambió todo. En el momento en que la abracé, supe que ella era mi segunda oportunidad. Una oportunidad de ser el padre que alguna vez quise ser con Elaine. Y con nuestra hija sentí algo que no había sentido en casi 2 décadas. Me sentí completa. Una mañana, mi esposa y mi hija estaban fuera visitando a su familia y me dejaron solo en la casa. No tenía planes para el día. Solo una taza de café y el silencio que había llegado a apreciar a lo largo de los años. Luego vino el golpe. No esperaba a nadie, pero no pensé mucho en ello mientras caminaba hacia la puerta. En el momento en que la abrí, se me quedó el aliento en la garganta. Frente a mí estaba un joven de no más de 20 años. Su postura era tensa, su expresión ilegible, pero eso no fue lo que me paralizó en el lugar. Era su cara. Era como mirarme en un espejo de mi yo más joven. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Luego, con una voz firme pero que contenía un rastro de emoción debajo, el joven habló. «Hola, señor. Soy Miles. Lo he estado buscando». ¿Millas? Mi mente luchaba por encontrar una conexión, pero el único Miles que había conocido era... No, eso no era posible. Mis instintos me indicaban que cerrara la puerta, pero mi curiosidad, o tal vez algo más profundo, me detuvo. Sin decir palabra, me hice a un lado y lo dejé entrar. En el interior, me moví mecánicamente, sirviéndole una taza de café mientras mi mente daba vueltas. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, mirándome. Había pasado casi 2 décadas enterrando mi pasado y ahora, en cuestión de minutos, había llamado a mi puerta. Y peor aún, tenía mi cara. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y sofocante. No sabía qué decir, así que esperé a que él hablara primero. «Te he estado buscando durante años», dijo Miles, con los dedos agarrando la taza de café como si fuera lo único que lo mantenía castigado. «Cada centavo que gané, lo invertí en buscarte». Fruncí el ceño, confundida. Sus ojos se encontraron con los míos. «Porque eres mi padre». Me reí. «No, no lo soy», dije, sacudiendo la cabeza. «Vi la prueba de ADN. Hice las paces con eso hace años». Miles no se inmutó. En cambio, metió la mano en su bolso y sacó una carpeta. Lo deslizó sobre la mesa, sus ojos fijos en los míos. «Entonces lee esto». De mala gana, abrí la carpeta. Lo que vi hizo que se me revolviera el estómago. El primer documento fue un informe médico de cuando Miles tenía 5 años. Había necesitado una transfusión de sangre de emergencia, pero había un problema. Su tipo de sangre no coincidía con el hombre al que había estado llamando papá. Confundidos, los médicos ordenaron una prueba de ADN. Los resultados, el hombre no era su padre. Hojeé más páginas. A medida que crecía, Miles se había hecho múltiples pruebas de ADN, tratando de encontrarle sentido a todo. Cada uno confirmó lo mismo. Yo era su padre biológico. Me quedé mirando los papeles. Mi visión se volvió borrosa. Esto no podría ser real. No pudo, pero la prueba estaba ahí, en mis manos. «No lo creo», murmuré, apartando los papeles. «Puedes irte ahora», dije. Mi voz apenas era más que un susurro. Miles se quedó quieto, mirándome a los ojos. Luego dijo, «Por favor, no me dejes otra vez como lo hiciste hace 18 años». Quería decir que no. Quería decirle que saliera por esa puerta y no volviera nunca más. Pero algo en él me hizo detenerme. «Bien», dije con voz hueca. «Una última prueba. Pero sí. Dice que no eres mía. No quiero verte nunca más». Miles asintió con expresión ilegible. «¿Trato?» A la mañana siguiente fuimos al mejor laboratorio de la ciudad. No debería haber lugar a dudas. Observé mientras recogían nuestras muestras. Los resultados estuvieron listos al día siguiente. Abrí el sobre cuando lo recibí y mis ojos escanearon el papel. Las palabras se confundieron por un segundo antes de enfocarse. Probabilidad de paternidad, 99,99%. El papel se me escapó de las manos. Había abandonado a mi propio hijo durante 18 años. Miré a Miles y mi visión se nubló. Él me estaba mirando, esperando, y por primera vez desde que dejé atrás mi antigua vida, sentí que mis muros se derrumbaban. Me senté frente a Miles, mirando al joven que había abandonado sin saberlo durante 18 años. Ni siquiera puedo explicar cómo me siento. El silencio entre nosotros se prolongó, pesado por todo lo que no se había dicho. Quería hablar, decir algo que pudiera arreglar lo que había hecho. Pero, ¿por dónde empezar cuando le has fallado a alguien de la peor manera posible? Miles no me apuró.
Él simplemente se sentó allí. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero podía escuchar el peso detrás de ella. Me habló del hombre al que había llamado papá toda su vida. Ese hombre nunca se casó con Cara, nunca realmente lo reclamó como hijo. Estaba distante, allí, físicamente, pero nunca en la forma en que debería estarlo un padre. No hubo palabras de aliento, solo reglas, desilusión y un recordatorio constante que Miles era más una carga que una bendición. Escucharlo hizo que se me revolviera el estómago. Me había convencido de que marcharme era lo mejor que podía hacer. En aquel entonces pensé que estaba dejando atrás a un niño que ya tenía un padre, una vida que no me incluía a mí. Pero la verdad era que había dejado mi propia carne y sangre para valerse por sí mismo en una casa que nunca se sintió realmente como suya. Luego dijo algo que no esperaba. Cara se había arrepentido de todo, dijo. Ella se arrepintió de haberte alejado, se arrepintió de la aventura, se arrepintió del hombre que había elegido antes que tú. Y a medida que crecí, me dijo la verdad. Me habló de ti, del error con la prueba de ADN, de cómo te fuiste sin conocer la verdadera historia. Pasé años tratando de encontrarte, esperando que quisieras volver antes de que me diera cuenta. Mi cara estaba mojada. Había jurado que no lloraría, pero la culpa era demasiada. Mi voz se quebró cuando finalmente hablé. Te abandoné cuando más me necesitabas. Le dije, te fallé. Lo siento mucho. No solo me estaba disculpando por irme. Me disculpaba por cada cumpleaños que me perdía, por cada vez que se preguntaba por qué su verdadero padre nunca vino a buscarlo, por cada segundo que tuvo que vivir pensando que no lo querían. Durante un largo rato no dijo nada. Luego, dejó escapar un suspiro y asintió levemente. Estuve enojado durante mucho tiempo, admitió. Pero no vine aquí solo para enojarme. Vine aquí porque necesitaba a mi padre. No solo buscaba a un hombre de su pasado. Estaba buscando al padre que realmente nunca había tenido. Y por primera vez en 18 años, me di cuenta de que todavía tenía la oportunidad de ser ese hombre. Recuperar 18 años no sucedería de la noche a la mañana, pero una cosa sabía con certeza. No iba a perder ni un segundo más. Quería que Miles supiera que ya no estaba solo. Tenía un lugar en mi vida y, más importante aún, en mi familia. El primer paso fue presentarla a mi hija, su media hermana. Ella había crecido con un tipo de amor y seguridad que a él le habían negado, y sabía que este encuentro sería emotivo para ambos. Cuando finalmente estuvieron cara a cara, ella lo abrazó, un gesto simple y silencioso que decía, «Bienvenido». Luego vino mi esposa, madrastra. Ella conocía mi pasado, conocía el dolor que llevaba, pero conocer a Miles hizo que todo fuera real. Ella lo recibió con amabilidad, calidez y la tranquila comprensión de alguien que sabe lo que significa perder y sanar. A medida que los días se convirtieron en semanas, poco a poco comenzamos a construir algo nuevo. No éramos la familia perfecta y nunca lo seremos. Los años perdidos nunca podrían reescribirse, pero tampoco tenían por qué definirnos. Lo que importaba era el futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía la esperanza de que pudiéramos crear uno juntos. No pude deshacer el pasado. No podía devolverle a Miles la infancia que se merecía, pero podría darle algo más, un padre que nunca más se alejaría. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo fácil que es dejar que el dolor controle tus decisiones. Cuando mi esposa me traicionó, no la dejé simplemente. Dejé todo porque no quería tener nada que ver con el desastre que ella creó. En ese momento, parecía la única forma de sobrevivir. Pensé que desaparecer me ayudaría a sanar, que cortar todas las conexiones borraría el dolor. Pero el dolor no funciona de esa manera. Durante 18 años me convencí de que había hecho lo correcto. Después de todo, tenía pruebas de que el niño que había estado criando no era mío. Y, sin embargo, me equivoqué. Tomé una decisión basada en lo que pensé que era la verdad. Pero la verdad tenía capas que nunca descubrí. La prueba de ADN de ese momento me dijo una cosa, pero la vida tuvo una manera cruel de mostrarme que incluso las pruebas pueden ser erróneas. Debido a ese error, perdí casi 2 décadas con mi verdadero hijo. Extrañaba su infancia, sus cumpleaños, sus luchas, sus alegrías. Me lo perdí todo. ¿Y la peor parte? No puedo recuperar ese tiempo. Les cuento esta historia no por simpatía, sino como advertencia. El dolor puede cegarnos. Cuando estamos heridos, lo único que queremos hacer es huir. Escapar, olvidar, empezar de nuevo en otro lugar. Pero al tratar de protegernos, podríamos estar creando heridas mayores, que no solo nos afectan a nosotros, sino también a las personas que nos aman, a las personas que nos necesitan. Si me hubiera quedado,
Si hubiera profundizado más en lugar de dejar que mis emociones me alejaran, podría haber sabido la verdad antes. No habría dejado que mi hijo creciera pensando que lo había abandonado. Entonces, si hay algo que aprendas de esto, que sea esto: busca siempre toda la verdad antes de tomar decisiones que cambien tu vida. No reacciones basándose en la ira, el dolor o la traición. Mire todo, haga preguntas, verifique, incluso cuando crea que ya tiene las respuestas. Porque a veces lo que creemos que es verdad es solo una parte de la historia. Ahora tengo una segunda oportunidad. No borrará el pasado, pero me dará un futuro con mi hijo. Y esta vez, no dejaré que nada me lo quite. Gracias por mirar.